Bueno, entonces ya es la forma en que una manera muy sencilla, se estructura el plan de capacitación y adiestramiento. La siguiente fase, que obviamente sigue, es la ejecución del plan de capacitación. Aquí iniciamos pues dando a conocer a los trabajadores o a los empleados y proceder a la ejecución de la capacitación. Lo que supone que una vez definidos los objetivos generales de la empresa, pues ya se crearon los programas formativos que a su vez se dividirán en acciones formativas y también en cursos concretos. La adecuación del plan de capacitación requiere la adecuación del plan de capacitación a las necesidades de la organización. También buscar y valorar la calidad del material de la capacitación, la cooperación y motivación del personal de la empresa y buscar la calidad y la preparación de los formadores, la selección de los trabajadores que van a recibir la capacitación. Esto es lo que implica la ejecución del plan, estos 5 elementos que están aquí enlistados, ¿no? Estos cinco puntos son los que vamos a aplicar en esta fase. Entonces, imagínate, necesitamos adecuarlo a las necesidades de la organización en cuanto a la oportunidad que se requiere, es decir, en el que debe de ser oportuno, debe de ser pertinente, ¿sí? Adecuado a las características de la forma de trabajar de la empresa. Debe también buscar y valorar la calidad del material de capacitación, es decir, si es una capacitación para mejorar el desempeño del trabajo, pues vamos a buscar que los materiales de capacitación sean los mismos o mejores que los que se cuentan normalmente en el área real, ¿no? En la realidad. Y aquí, por ejemplo, viene una cuestión. Hace algunos años, bueno, hace muchos años, ahí mismo en esta empresa que les platicaba, dentro de la formación de capacitación, consiguieron un curso de automatización con esta empresa que vendía o que vende elementos neumáticos, que se llamaba Festo Pneumatics. Llegaron a la empresa, nos llevaron a la empresa y nos dijeron vamos a tener una capacitación en este tipo de sistemas de automatización. Pero aquí sucedía algo al revés, es decir, nuestra empresa y las máquinas que nosotros operábamos y los dispositivos que muchas veces nosotros teníamos que construir como parte de la herramental que ocupábamos para los procesos de maquinados, pues eran muy primitivos y el curso al que nos llevaron pues eran al revés, ¿no? Muy avanzados. Y aunque pues algunos en lo personal lo aprendí algunas cosas o tuve conocimiento de muchas cosas, pues en realidad era una cuestión, pues por hobby, porque yo sabía que la empresa, a pesar de que había formado parte de este curso de capacitación y lo había conseguido con una de las mejores empresas en ese entonces de automatización neumática, pues yo sabía que la empresa no iba a invertir en comprar ese tipo de dispositivos para ocuparlos en nuestros montajes cotidianos de producción. Entonces ahí hay una cuestión que hay que cuidar, ¿no? En cuanto a la calidad del material, que no esté por debajo de las características que se requieren en cuanto al conocimiento, pero tampoco que esté demasiado avanzado de tal forma que se salga del alcance de la propia organización. ¿Sí me entienden? O sea, yo no voy a buscar porque se encuentre disponible y para quedar bien
como parte del área de recursos humanos, conseguir un curso con elementos demasiado avanzados o con los que la empresa no cuenta solo por cumplir con un requisito, que fue lo que pasó, ¿no? En esa ocasión, bueno, todos llegamos y vimos pues, que el aula de capacitación de Festo, que era un aula móvil, era un tráiler, donde estaba ahí todo montado y ahí nos llevaron todo un día. En 2 días, fue un fin de semana, un viernes, desde el viernes y el sábado. Nos tuvieron ahí 20 horas metidos, armando y desarmando con componentes de primerísima calidad, ¿no? Con la tecnología más avanzada. Y sí, efectivamente, todos como operadores veíamos un montón de posibilidades de esos dispositivos, ¿no? Y cómo nos podía facilitar el trabajo y muchas cosas, ¿no? Estábamos motivados y en lo personal, pues como niño en juguetería, ¿no? Disfrutando de todos los artefactos que ahí tenían y aprendiendo lo más posible de cómo funcionarlos. Entonces, pero cuando termina uno su curso y tienes tus notas, te dan tu montón de catálogos, tus manuales y todo, CDs en aquel entonces con videos o con fotos y todo, pues llegas a la planta y dices, bueno, me gustaría ver, entonces ya nos llevaron al curso, quiere decir que la empresa nos va a proporcionar de lo que nosotros necesitemos para usarlo en nuestros procesos. Y la respuesta fue muy sencilla, no nos alcanza, no vamos a invertir. Entonces el curso de capacitación se convirtió en un bonito fin de semana y en un diploma que por ahí anda perdido, ¿no? Pero en realidad para la empresa no significó esa ventaja competitiva, ¿no? Y eso es lo que debemos de tratar de evitar en este punto de valorar la calidad del material de capacitación y también de la calidad y preparación de los formadores. En otro ejemplo, en una empresa teníamos uno de los supervisores de producción, era además voluntario de la Cruz Roja, era rescatista, y entonces era muy bueno para su trabajo como supervisor de producción y pues para cubrir con estos requerimientos de los planes de capacitación, pues el área de recursos humanos estaba buscando quien nos diera capacitación en primeros auxilios. Y pues se le ocurrió pedirle a él, que era rescatista en sus tiempos libres, que pues lo diera, ¿no? Porque además pues él estaba acreditado de alguna forma, pues trabajaba para la Cruz Roja, ¿no? Y pues ya, ahí nos tienen, a todos y cada uno de los equipos de trabajo, pues alineándonos un programa de capacitación para todos los departamentos, bien programado, ya sabes, tal semana viene tal departamento y tal semana viene otra, y así. Pero, sin embargo, obviamente él, a pesar de que tenía el conocimiento, pues no se dedicaba a capacitar. Así que, pues era un curso que resultó un desperdicio de tiempo realmente, porque no aprendimos de la forma que pudiéramos haber hecho. Él no tenía la habilidad para transmitir sus experiencias y sus conocimientos, y en otros casos, pues él mismo se descalificaba porque lo conocíamos en otros términos, ¿no? No como profesor ni como formador. Entonces, sus mismos trabajadores, pues no le ponían atención suficiente y no le hacían caso, para empezar, ¿no? Entonces fue un relajo todo eso. Y a eso se refiere este punto, ¿no? Eh, Seleccionar correctamente quiénes van a recibir capacitación, eso es muy importante. A veces incluimos a personal que ni siquiera va a aprovechar el contenido de un curso de capacitación o que ni siquiera es parte de sus funciones, ¿no? Por decir algo, vamos a llevar necesito generar, ocupar o llenar un cupo de 10 personas para un curso de capacitación ¿qué les gusta? No sé, en un software específico para
administración de mantenimiento, vamos a poner así, ¿no? Y va a ir pues, el supervisor, el gerente de mantenimiento, el supervisor de mantenimiento, el coordinador de mantenimiento, si es que hay, ¿no? Y los trabajadores más, más antiguos, vamos a ponerlo así, ¿no? O los que tengan el nivel de estudios suficientes para entender. Y total resulta que son 8 y nos faltan 2, ¿no? Y para esos 2, dile, pues, ¿quién, no? Pues, pues tráete a la secretaria del almacén, o a la del almacén, y al de, y al del almacén de refacciones. Y pues resulta que el curso se retrasa, se retarda, porque pues además de que van los que no deben de ir, a veces resulta que siendo ellos que ni siquiera lo van a ocupar, que nada más fueron de relleno, pues son los que están continuamente, es que yo no sé qué es esto, ¿me lo podía explicar? Retardando el desarrollo del curso. Es decir, mandamos gente que no tiene las bases suficientes para participar de un curso de capacitación. ¿Mm? Y son los que retardan el curso. ¿Por qué? Pues porque no están involucradas en la actividad y no son conscientes porque pues no ejercen el trabajo para el cual se está capacitando. Entonces, ese tipo de acciones de no determinar correctamente quiénes son los que deben recibir la capacitación y rellenar los grupos para cumplir con un requisito, eso es muy, muy delicado y vamos a buscar evitarlo, definiendo perfectamente quiénes son. Preferible que se quede uno sin capacitar a que entren 4 que no tienen ni la motivación, ni el interés, ni las bases de conocimiento para entorpecer el buen desempeño de un curso, ¿ok? Es más fácil que los otros 5 le enseñen al que no fue lo que aprendieron, que ir a un curso donde aprenden a medias porque todo el tiempo se estuvo retardando el desarrollo del curso, ¿no? Porque va gente que no debe de ir. Entonces, eso es lo que a eso se refieren estos puntos y es lo que hay que estar cuidando. Luego, ese es el punto 3 de la ejecución del plan. Una vez que ya se determinó cuáles son los resultados del plan, qué es lo que qué cursos fueron, a dónde fueron, ya se van ejecutando conforme van llevándose a cabo el programa de capacitación, pues empezamos a ir evaluando, ¿no? Empezamos a ver qué beneficios obtuvimos, qué fue lo que se nos complicó, como el ejemplo que les acabo de dar, y se analiza lo que no se ha hecho bien para mejorarlo en el futuro. A lo mejor la programación de las fechas coincide con temporadas altas de producción en el cual no podemos deshacernos de personal o no podemos sacar personal de la empresa para ir a un curso porque hay mucho trabajo. Entonces, irlo mejorando, irlo puliendo. Para ello realizamos un proceso de evaluación donde se analiza la causa y efecto entre lo que se ejecutó y lo que se espera como mejora de rendimiento o como mayor seguridad en el trabajo o como un incremento en la satisfacción laboral dentro de la organización. Es decir, vamos a valorar qué resultados nos dio o cómo se está reflejando a partir de la participación de los empleados y trabajadores en los programas de capacitación y adiestramiento a favor de la organización. Entonces, esta parte también implica eso, ¿no? No solamente, pues ya fui al curso y aquí está mi diploma, sino que también eso se tiene que reflejar en, como veíamos al principio, conductas positivas hacia el incremento de las ventajas competitivas que tiene la organización por medio de su personal y las características que va adquiriendo en cuanto a el dominio de sus actividades. Ahora, hay varios niveles en que se da esta evaluación de la capacitación que propone este autor que es Kirkpatrick, y él habla de 4 niveles en cuanto a la evaluación del plan de capacitación. El primer punto es, en este nivel, en el primer nivel de reacción, se mide
la reacción que tienen los participantes ante las acciones del plan de capacitación, es decir, cómo ellos perciben el simple hecho de saber que van a pasar por un proceso de capacitación. Algunos estarán contentos y van a decir, ah, pues qué padre, pues voy a aprender más de mi trabajo, lo necesitaba, es consciente, y otros, los más veteranos, pueden decir, híjole, otra vez este curso, ¿no? Y otra vez nos van a volver a dar y espero vamos a ver lo mismo, o aquellos que sienten que ya todo lo saben y que no necesitan saber más, ¿no? Vamos a ver qué reacción tienen ellos ante la situación del plan de capacitación. El otro nivel, el primer nivel, digamos que es una cuestión actitudinal. El segundo nivel es una cuestión de aprendizaje. Aquí se va a medir qué aprendiste, es decir, cuál fue ese aprendizaje, por lo que se va a necesitar tener bien definidos estos objetivos específicos que hablábamos al principio. Ok, te estoy mandando a un curso para que aprendas a programar equipos de control numérico, ¿sí? Y como resultado inmediato, pues en cuanto estés durante el curso y a partir de que estés en curso y al finalizar el curso, pues eso te tiene que ver reflejado en que tú ya seas capaz de programar tu propia máquina sin que tengas que llamar al ingeniero para que cada ratito te la venga a programar, ¿no? Entonces eso ya va directamente en una aplicación específica y se pueden medir los aprendizajes directamente en el desempeño. Otras cuestiones tienen que ver con la conducta, el otro nivel. Se define conducta como la medida en que ha ocurrido un cambio en el comportamiento del participante como consecuencia de haber asistido a las acciones del plan de capacitación. Es decir, si nos dieron pláticas de seguridad e higiene industrial, donde nos hacen tomar conciencia del uso adecuado de los equipos de seguridad, de que respetar las señalizaciones, de en dónde usar el equipo y qué tipo de equipo usar, etcétera. Bueno, pues eso se tiene que ver reflejado directamente en la conducta del participante, pues usando su equipo de seguridad, conservándolo en buenas condiciones, etcétera, ¿no? El último punto, pues los resultados. En este nivel se evalúan los resultados finales obtenidos como consecuencia de la impartición del plan de capacitación. Es decir, lo que comentábamos al principio. ¿Qué tanto después de que ya regresaron mis operadores de control numérico de su curso de capacitación, cómo ha mejorado su desempeño, cuántas veces hemos tenido que detener porque verdaderamente hay algo que se sale del alcance de lo que aprendieron y sobre todo las mejoras que hubo en su desempeño, ¿sí? Y cómo esta mejora en el desempeño impacta en la productividad y en los costos operativos. Entonces, cómo esta parte de la capacitación, sabemos que es una inversión, se va a ver reflejado en resultados positivos para el área, primero para el área de donde está el personal y posteriormente pues para toda la organización en suma, ¿ok? Entonces, esos son los 4 puntos que considera la evaluación del plan de capacitación: reacción, aprendizaje, conducta y resultados. Una vez finalizada la evaluación del plan de capacitación impartido, el responsable debe realizar un informe en el que describa los resultados obtenidos y con base en ellos proponer una serie de acciones preventivas de mejora. En caso de detectar alguna desviación importante, se debe proponer una acción correctiva, es decir, funcionó, me sirvieron los cursos, no me sirvieron, qué fue lo que falló, invité a quien no tenía que invitar, fueron todos los que tenían que ir, qué personal no está anímicamente con la actitud necesaria para integrarlo a los planes de capacitación, etcétera. Todo lo que tenga que ver con los resultados finales. Entonces, eso es lo que implica las etapas en las cuales se va a construir el plan de capacitación. Ya vemos que el plan de capacitación no es nada más que un diagrama de Gantt,
una planeación, un programa, en el cual nosotros podemos ir incorporando las necesidades que los diferentes departamentos pues van demandando en relación a cómo poder mejorar su desempeño y las capacidades del personal. Entonces, esto se tiene que ir analizando continuamente. Esto es un ciclo, como decía yo hace rato, en que si bien se empiezan a establecer, mientras un programa se está llevando a cabo, el otro programa que lo sustituye o que lo mejora, pues ya se está realizando, ¿no? Ya se está ejecutando. Entonces, esa parte es interesante que lo consideremos para poder ejecutar correctamente los planes de capacitación en esta área. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. ¿Todo bien? Sale pues. Les doy unos minutitos para que perfilen su cuadro sinóptico. Me dicen si quieren que les vuelva a ojear las diapositivas para que lo realicen, ¿salen? Entonces, les dejo, ¿qué les parece? 15 minutos para que hagan su bosquejo del esquema o nos seguimos con el tema que sigue. Ustedes dicen. ¿Nos vamos de corrido o les paro tantito para que hagan su actividad? De una vez de corrido, ¿no? ¿De una vez? Vale. Bueno, entonces el siguiente tema que vamos a revisar habla de las relaciones laborales. Todo lo que tenga que ver con los esquemas de contratación y algunas normativas fundamentales de las relaciones laborales también son importantes de considerarlas como parte de toda la administración de una empresa pequeña. Hablábamos que este curso está orientado a las pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas. Y ya hicimos una caracterización de cada uno de estos, cómo se clasifican las pymes o qué características tienen los diferentes tipos de pymes. Sabemos también que muy pocas veces este manejo de los recursos de las relaciones laborales no se dan de la mejor manera, muchas veces por desconocimiento. Nosotros mismos como trabajadores no estamos al 100% enterados de cómo debe de llevarse a cabo la relación laboral y a veces por ignorancia permitimos que se tomen ciertas medidas, ¿no? Y que nos afectan o que no sabemos cómo negociar muchas veces a la hora de contratarnos, ¿no? ¿A qué tenemos derecho, a qué no tenemos derecho y cómo se va a dar cierto tipo de cuestiones? Entonces, en esta unidad, eso es lo que vamos a analizar. Vamos a identificar los diferentes esquemas de contratación y las normas aplicables al respecto en las organizaciones. Para esto, les voy a pedir que vayan haciendo su resumen, ¿sí? Y que, pues, a veces, si les parece bien, tomar una nota en texto y después, preferentemente, hacer un esquema, un mapa, un cuadro de llaves, un cuadro sinóptico. Ustedes lo puedan ir haciendo conforme vamos analizando el contenido, ¿sale? Al final, ya saben, esto hay que pasarlo en limpio, subirlo a plataforma y revisar si hay tarea. No sé si ya está la plataforma, ¿quién llegó al último? ¿Silverio? ¿Ya está la plataforma abierta? ¿Ya funciona? ¿No? ¿Todavía no? Sí,
Sí, ¿Ya? ya está habilitada. Ah, ok. Porque desde ayer en la tarde se cayó el servidor y pues, nadie podía accesar, al menos dentro Sí, de los programas. ahorita acabo de entrar y sí, sí, ya ¿Entraste está. por? Ah, qué bueno, qué bueno. Eso era lo que esperaba, eran las expectativas que todos, en cuanto llegaran los de sistemas, ya lo echaran a andar. Pues qué bueno, sale pues. Entonces vamos a seguir. Eh, entonces esto es lo que vamos a hacer como actividad para esta unidad, para estos temas. Iniciamos o continuamos revisando esta parte de la normatividad laboral. Eh, hace varios años, las cuestiones del obrero y el patrón estaban regidas más por una cuestión de empatía del patrón. Es decir, si era buena persona, te daba ciertos beneficios, y si no, pues si no era buena persona, si era eh, mala persona o si era déspota, pues sufrías prácticamente una esclavitud. Ante esto, empezaron a desarrollarse ciertas normativas internacionales en cuanto a los derechos laborales, ¿no? Y se genera el derecho laboral, que nace a consecuencia de las necesidades de regular las relaciones entre el trabajador y el patrón, con la finalidad de ser equitativos los derechos y obligaciones, tanto para uno como para el otro, y sostener el equilibrio social. Eh, ya saben la historia, ¿no? Las huelgas aquí en México, eh, de, ¿cómo era? Río Blanco y Cananea, ¿no? Que a veces los patrones eran tan déspotas, tan malos, que cuando los trabajadores se rebelaban, pues simplemente los mataban, ¿no? Era un conflicto social y que muchas veces terminaba en la muerte de algún trabajador o algún patrón. Y eso pues generaba caos hasta que pues se determinó hacer valer las leyes que ya en ese tiempo ya existían, pero que los gobiernos pues no las hacían valer, porque los mismos que eran los caciques de las tierras o de las minas o de los campos de cultivo, pues eran los mismos que gobernaban la región. Entonces, no aplicaban el derecho laboral que ya existía para esos tiempos. Entonces, a partir de toda esa, buscando conservar este equilibrio social, pues sabemos que la fuerza de trabajo y la riqueza de una nación se da en este entorno, ¿no? En el entorno de las empresas y los trabajadores. Y obviamente mantener ese equilibrio social, pues es positivo para los países. De ahí la importancia de esta normatividad. El derecho laboral como tal es un derecho protector de la clase trabajadora. Tiene ese enfoque. A su vez, busca el equilibrio de los factores de producción, capital y trabajo, al garantizar que las fuentes de empleo y la productividad permitan un nivel de vida digno al trabajador y su familia. ¿Sí? En épocas de la revolución industrial, del inicio de la revolución industrial, cuando las familias de artesanos se incorporaban a las empresas, en aquel tiempo textiles la mayoría, eh, pues se iban a trabajar las familias completas, o sea, el papá, la mamá y los hijos chiquitos, y eso trajo un montón de problemas, desde problemas de seguridad, por un montón de accidentes de trabajo, porque no tenían el conocimiento de cómo operaban aquellas máquinas de vapor, hasta cuestiones de enfermedades para los niños que pues se los llevaban a la fábrica menores de edad y ahí andaban entre los cambios de temperatura, las condiciones insalubres, etcétera, que impedían este nivel digno de vida para el trabajador y su familia. Entonces,
a partir de ahí se empezaron a regular esta parte del derecho laboral. Posteriormente, el origen y fundamento de nuestro país de este derecho laboral está sintetizado en estos documentos. El fundamento del derecho laboral en México se refleja en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, obviamente la Ley Federal del Trabajo, los reglamentos que se desprenden de la Ley Federal del Trabajo y los tratados internacionales en este rubro. Estas son las fuentes sobre las que se apoya o nos vamos a apoyar para hacer valer el derecho laboral de los trabajadores. Son las fuentes de derecho, es decir, lo que nos va a dar todas las leyes y reglamentos que se van a aplicar. También se busca el derecho laboral mediante la analogía, es decir, situaciones que pasan o pasaron en otros lugares o en otras áreas distintas. También se dan por principios generales de derecho, no específicamente el derecho laboral, sino el derecho general, el civil. La jurisprudencia, que es el análisis de otros casos similares y los resultados que estos hayan tenido. Si hay jurisprudencia, también se puede llevar, aunque a lo mejor la circunstancia que estamos debatiendo legalmente no esté como tal en un apartado, en una de estas leyes del inciso A, pero si hay jurisprudencia, es decir, si hubo un caso que se resolvió similar, pues también se va a resolver. Algo que sucede mucho en las comunidades no tan urbanizadas, que es la costumbre, lo que marca la costumbre. Por ejemplo, esta onda de celebrar el 12 de diciembre, ¿no? En las fábricas. No es una fecha legal. O sea, las leyes no dicen que se debe de hacer una fiesta, un convivio en torno al 12 de diciembre o que se debe de empezar a trabajar tarde porque van a dar las mañanitas, ¿no? Eso no aparece, eso se ejecuta y protege al trabajador por costumbre, ¿eh? Y obviamente la equidad, las cuestiones de género, que cada vez más están más abiertas o deberían irse abriendo a la participación equitativa de también las mujeres, ¿no? Entonces, estos son los fundamentos sobre los cuales va a ejercerse el derecho laboral, tomando estas bases, que son las que acabo de mencionar. Dentro de este derecho laboral, de todas estas normativas, se van desprendiendo algunos. Vamos a analizar los más comunes y los que pues, son los más imprescindibles para nosotros como empresarios, conocerlos para saber que no estamos violando la ley. El primero es la jornada, habla de la jornada laboral. Dice, la palabra jornada se deriva del latín geonata, que significa la parte del día que se dedica al trabajo. Igual concepción se sostiene hoy, pues se entiende por jornada las horas del día que el trabajador está a disposición del patrón a fin de realizar el trabajo convenido. Esto viene en el artículo 58 de la Ley Federal de Trabajo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de jornada es las horas del día. Aquí ahorita me van a salir, ahorita me van a salir un montón de quejas, compañeros. Porque mi jornada laboral en esta etapa de educación virtual, resulta que empiezo a trabajar, supongan que empiezo a trabajar con ustedes el sábado a las 7 de la mañana. Y pues no tengo día de descanso porque el domingo tengo que preparar lo que voy a trabajar el lunes, ¿no? El lunes tengo que preparar lo que tengo que trabajar el martes,
Y el martes lo del miércoles en INECU para ustedes y sus compañeros del matutino. Al mismo tiempo tengo que ir preparando lo de mi otra escuela, ¿no? Con Alep, para trabajar toda la semana, de lunes a viernes. Y el viernes tengo que preparar lo que voy a trabajar con ustedes para hoy sábado. La pregunta aquí, entonces, ¿cuál es mi jornada de trabajo y cuáles son mis horas de trabajo? ¿Eh? ¿Cuál es mi jornada laboral y cuál será mi día de descanso? Entonces, vean cómo estas modificaciones del contexto están fuera de lo que se venía manejando, porque antes era muy evidente, ¿no? O sea, trabajábamos 3 horas por materia el sábado y sabíamos que teníamos toda la semana para ir preparando los materiales. Ahora trabajamos preparando materiales para toda la escuela o para mis 2 fuentes de trabajo durante todos los días, sin descanso. Y eso, pues, a ver quién te lo defiende, ¿no? Entonces, le van a empezar a surgir ese tipo de comentarios de mi parte, que no son queja. Gracias a Dios tenemos trabajo, mucho trabajo, pero sí vemos cómo nuestra jornada laboral se altera buscando adaptarse a la circunstancia que también es excepcional, ¿no? En este punto. Y también debemos de ajustar este tipo de cosas. Bueno, vamos a parar 8:30, ¿sí? Para entrar de lleno ya con lo que empezamos ahorita, que es analizar los elementos del derecho laboral en cuanto a jornadas de trabajo y todo lo que se viene. Y vamos a iniciar el siguiente bloque, lo vamos a iniciar 8:40. ¿Ok? Vamos a dar un break de 10 minutos, ¿sí? Para retomar enseguida, ¿vale? Entonces nos volvemos a conectar 8:40. No sé si tengan forma de decirle a sus compañeras que no se hagan, que se presenten, porque si ya funciona la plataforma, quiere decir que no están porque no quieren, ¿eh? Y entonces les puedo pasar su falta, ¿vale? Entonces nos vemos en 10 minutitos, compañeros, para continuar, ¿vale? Gracias.